Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta última sesión de los encuentros bíblicos que durante 2 años el padre jesuita Xavier Alegre desde Barcelona nos ha estado compartiendo para meditar sobre las primeras comunidades cristianas que encontramos relatadas en los evangelios. En esta última sesión de estos 2 años completados, hemos pensado abrir un debate que nos permita intercambiar opiniones, sensaciones, deseos, expectativas sobre nuestra Iglesia. La verdad es que todas las exposiciones que nos ha aportado Xavier Alegre nos han permitido ir profundizando en una riqueza inmensa de la Iglesia, que son las primeras comunidades cristianas. Y eso nos ha llevado día a día a preguntarnos sobre 3 cuestiones fundamentales. En primer lugar, ¿cuál fue la Iglesia que surgió en los inicios? En segundo lugar, ¿cuál es la Iglesia que persiste, que tenemos, en la que vivimos actualmente? Y la tercera pregunta es, ¿qué Iglesia deberíamos construir juntos? A partir de estos conocimientos tan ricos de las primeras comunidades. Estas sesiones desarrolladas en estos 2 años con Xavier Alegre dentro de los encuentros bíblicos de Somos Cristianos han sido muy enriquecedoras y han coincidido con una iniciativa del Papa Francisco importantísima, la sinodalidad. Sin duda, este aspecto ha ido surgiendo en muchos de los pequeños debates que hemos tenido al final de varias de las sesiones que Xavier Alegre nos ha impartido los viernes a las 7, horario de Barcelona. Incluso en ocasiones estaba en Manresa dando ejercicios o estaba en Centroamérica dando sus clases en la UCA de El Salvador y ha seguido conectándose sin falta para poder ir siguiendo todas estas comunidades y profundizando sobre ellas. Hoy, como digo, estamos invitados a este fórum virtual en el que no solo los inscritos habitualmente a los encuentros bíblicos, sino que otras personas son invitadas también y las acogemos generosamente para que contribuyan a este debate, a este intercambio en el que queremos que el diálogo sea una fuente de riqueza, de intercambio, de resultados fecundos para esta Iglesia que es de todos. Así pues, Xavier Alegre nos va a hacer una pequeña síntesis sobre estas sesiones desarrolladas durante estos 2 últimos años con el fin de ubicarnos y plantear ya las preguntas, las 3 preguntas que acabo de citar a continuación. Todas las sesiones están grabadas y están colgadas en nuestra página web somcristians.cat/encuentros bíblicos. Encuentros bíblicos. Ahí están todas colgadas. También están colgadas con la presentación, el PowerPoint en formato PDF para que no pese excesivamente, que el mismo Xavier Alegre con muchísima generosidad nos ha compartido y cada semana que ha habido sesión nos ha hecho llegar para colgarlo en nuestra web. Ahí están todos y por lo tanto quien lo desee puede volver a escucharlos y de hecho sé que algunos de nosotros volvemos a algunas de estas sesiones que cada vez tienen más visualizaciones, por cierto, para poder recordar algunos aspectos aparecidos en los debates o aparecidos en las exposiciones de Xavier. Sin más dilación paso la palabra a Xavier Alegre, agradeciéndole muchísimo de veras estos 2 fecundos años en los cuales hemos podido aprender tanto de sus exposiciones. Adelante, Xavier, en esta primera media hora que puedas hacernos esta síntesis para que quede unos 50, 60 minutos como máximo para abrir el debate donde todos estaremos invitados a participar y compartir con la mejor intención para el bien de nuestra Iglesia. Un saludo y gracias, Xavier. Adelante. Buenos días a todos y a todas. Voy a ver si consigo conectar mi pantalla. Bien. Como hago siempre, lo primero que voy a intentar poner en el PowerPoint que les voy a ir presentando son los autores o los artículos que de alguna manera pueden enriquecer lo que yo les quiero comunicar, porque pienso que esto ayuda a que ustedes luego puedan seguir profundizando en el tema y complementando lo que yo les voy a proponer. En un primer momento les propongo ese librito de Gerhard Löffing, un teólogo católico alemán, que es muy interesante, en el que yo me inspiro para poder decir también cómo es la Iglesia que a mí, pienso yo, me parece que Jesús le gustaría que fuéramos edificando entre todos.
y también propongo el librito fácil de leer de Pagola, porque pienso que en el corazón de esa iglesia está evidentemente la figura de Jesús. Y luego les propongo algunos cuadernos de cristianismo y justicia y artículos de selecciones de teología que, si quieren, los pueden consultar online sin ningún problema. El último artículo que les pongo aquí acaba de aparecer en la Revista Latinoamericana de Teología, donde se pueden consultar también gratuitamente los artículos, pero como este acaba de aparecer, aún no está puesto al alcance de todos, pero lo pueden ver en el material que está en el curso de Som Cristians, al que ustedes tienen acceso fácilmente. Y también les pongo en segundo lugar unos cuantos libros que les pueden ayudar a seguir ampliando lo que en ese primer bloque les había propuesto. Por un lado, un librito pequeño de ese teólogo alemán que fue Herbert Hart, y una serie de libros, sobre todo el de Yacuría y el de Parán. Les recomendaría que los vieran porque me parece que son sugerentes y nos pueden ayudar a complementar lo que hemos visto. El artículo de Alfonso que les he puesto en el momento anterior hace un breve resumen de cómo era la sociedad o el mundo en el que vivió Jesús y, por tanto, qué es lo que él intentó en aquel momento y que pienso yo sigue siendo muy actual hoy y que valdría la pena que una iglesia que quiera ser fiel a Jesús intente construir. ¿Qué dice él en ese artículo? Dice, en la sociedad palestina del momento en la que las interacciones sociales se regían estrictamente por la rígida estructura jerárquica, su economía se caracterizaba por la explotación de los campesinos y agricultores por parte de la clase dominante y sus criados. Con la política y el poder se ejercían como dominación y represión por parte de los gobernantes coloniales romanos y sus colaboradores locales, cuya cultura se regía por normas de pureza y contaminación, en la que la religión había degenerado en su mayor parte en mera observancia de rituales y leyes. Dice él entonces, las comunidades de Jesús resultaron ser un contraste sorprendente. Sus relaciones sociales debían ser fraternales y no jerárquicas. La economía debía ser la de tener todo en común y compartir según la necesidad de cada uno, y no la de la explotación. La autoridad debía ejercerse como servicio y no como dominación. Y la cultura debía definirse por la compasión y no por la segregación sobre la base de la pureza y la contaminación. Y sobre todo, dice él, la religión debía practicarse como amor a Dios en y a través del amor al prójimo. El llamamiento de Jesús a estas comunidades para que sean testigos vivos de su mensaje queda poderosamente señalado por dos de las imágenes que utiliza para referirse a su naturaleza y función: luz del mundo y ciudad construida sobre el monte, Mateo 5:14. Y añade, la misión de la Iglesia, él dice India, porque es un teólogo indio, está llamada hoy más que nunca a mantener viva la memoria subversiva y el movimiento contracultural de Jesús, transformándose en comunidades de contraste enraizadas en el Evangelio y desafiantes para nuestra sociedad. Esto que dice él de una iglesia india, evidentemente vale mucho más para las iglesias del norte, pero en general, pienso yo, para todas las iglesias. Por tanto, ante esta situación, ¿cómo es la iglesia que, diríamos, hubiera querido poner en marcha Jesús si él mismo la hubiera puesto en marcha? Esa iglesia ha cambiado, sobre todo desde el momento
en que el Concilio Vaticano II tomó conciencia que había que reformar la Iglesia Católica, porque la manera como encarnaba el proyecto de Jesús no era suficientemente fiel a Jesús, estaba demasiado condicionado por una serie de elementos que de evangélico tenían pocos. Por tanto, cuando el Concilio Vaticano II quiso poner en marcha, lo hizo afirmando, por ejemplo, que la Iglesia subsiste en la Iglesia Católica. Ya no identificó sin más, un buen paso ecuménico, a la Iglesia Católica como si fuera la única Iglesia verdadera. Es Iglesia de Jesús, pero también hay, evidentemente, las otras iglesias también son iglesias de Jesús, aunque no sean la Iglesia católica. Y en la Lumen Gentium, el texto sobre la Iglesia, al priorizar, como vimos, la imagen de la Iglesia como pueblo de Dios frente a una imagen jerarcológica piramidal de la Iglesia, el concilio lo que quiso hacer es corregir una evolución de la Iglesia Católica que yo creo queda muy bien documentada en unas palabras de Pío X en su encíclica de Mementer Nos, que les he puesto aquí en la pantalla. Dijo Pío X, la Iglesia es por su propia esencia una sociedad desigual. Es decir, una sociedad que incluye a dos categorías de personas, los pastores y el rebaño, los que ocupan un rango en los diferentes grados de la jerarquía y la multitud de los fieles. Y estas categorías, dijo el Papa, son de tal forma distintas entre sí que únicamente en el cuerpo pastoral residen el derecho y la autoridad necesarios para promover y dirigir a todos los miembros hacia el fin de la sociedad. Por lo que se refiere a la multitud, es muy fuerte lo que dice, no tiene otro derecho sino de dejarse guiar y como rebaño fiel seguir a sus pastores. Evidentemente que el Vaticano II eso con razón lo quiso corregir. Por eso puso en marcha una reforma eclesial que aún no se ha implementado, porque el posconcilio más bien dio algunos pasos atrás, sobre todo con los dos papas anteriores al Papa Francisco. Por tanto, cuando el Papa Francisco ha puesto en marcha el sínodo sobre la sinodalidad, lo que él intenta, pienso yo, es procurar que haya una auténtica reforma en la Iglesia. Dicho eso, pienso que los aportes que hizo el Vaticano II en la eclesiología dependen sobre todo de la imagen de Dios que empezó a cambiar con el Concilio Vaticano II. Porque al cambiar la imagen de Dios, cambió también, evidentemente, la imagen de la Iglesia. Si en el concilio la Iglesia se entendía realmente a sí misma como imagen, como icono del Dios trinitario, como imagen y parábola de la comunión de amor entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, la lógica interna de semejante simbolismo, dice Kell, en el libro que les propongo al comienzo, nos dice que la Iglesia solo puede existir en las estructuras comunionales o comunicativas análogas que debe poner en práctica además con un estilo de vida comunicativo. Pienso que la fe suscita el pueblo de Dios como comunidad de amor. La Iglesia es una comunidad de amor, no una comunidad vertical, jerárquica. Una comunidad solidaria que, evidentemente, para que pueda ser solidaria, ha de unir el amor a la justicia. Y por eso el Papa actual dice con razón que la imagen de la Iglesia debería ser una pirámide invertida. Arriba estaría la comunión de todas las personas que formamos la Iglesia y abajo el servidor de los servidores, que es el Papa. Por tanto, el cambio de la imagen de Dios del Vaticano II implicó un cambio en la eclesiología. En la antigua visión teísta, dice Parán, en ese libro que les he recomendado, Dios se hallaba en el punto de partida y todo lo demás se derivaba de ese comienzo absoluto que era visto como absoluto de comienzo.
La fe cristiana confiesa más bien, dice él, que en Jesucristo han quedado perfectamente reconciliados para siempre Dios y el mundo. De donde resulta que el primer elemento de la fe cristiana no es el Dios de nuestros esquemas teístas que está arriba en el cielo y nos domina, sino nuestra confesión de Jesucristo, que se ha hecho uno de nosotros. El segundo elemento, al menos en el orden de enunciación, por tanto, es el encuentro eternizado en la Pascua entre Dios y el mundo. No es un Dios que nos domina y nos supera. Por tanto, si esto es así, demos un paso más y veamos lo que dice Dacuría para que caigamos en la cuenta de la importancia que tiene la opción preferencial por los pobres de Medellín y Puebla para una buena comprensión de cuál es la misión que tiene hoy toda Iglesia, no solo la latinoamericana. Dacuría, en el libro que les cito al comienzo, dice lo siguiente: no cualquier lucha por la justicia es encarnación del amor cristiano, pero no hay amor cristiano sin lucha por la justicia. Cuando la situación histórica se define en términos de injusticia y de opresión. De ahí que la Iglesia, como sacramento de liberación, tenga la doble tarea de despertar y acrecentar la lucha por la justicia entre quienes no se han entregado a ella y de hacer que quienes se han entregado a ella lo hagan desde lo que es el amor cristiano. También aquí el ejemplo del Jesús histórico es decisorio en su sociedad contrapuesta y antagónica, la Iglesia. Jesús amó a todos, pero se situó del lado de los oprimidos y desde allí luchó enérgica pero amorosamente contra los opresores. Y él, por tanto, tiene mucho interés en subrayar que eso ha de cambiar, ¿no? Y que hemos de pasar a unas comunidades de base, dice él también, que son hoy necesarias para la Iglesia, porque las iglesias del futuro serán iglesias que se construyen desde abajo, mediante comunidades de base de libre iniciativa y asociación, o no serán iglesias. Por tanto, este punto para él también es muy importante. Y en el libro que les cito de Codina dice lo siguiente: la característica de Yahvé no es la omnipotencia distante e insensible, no es el motor inmóvil de Aristóteles, sino la vulnerabilidad ante el sufrimiento y la misericordia. El Dios bíblico es aquel cuyas entrañas se conmueven ante el sufrimiento y el clamor de su pueblo y que está más preocupado por el sufrimiento del pueblo que por su honor ofendido por el pecado. Por tanto, ¿cuál es el criterio fundamental? Lo que les acabo de decir antes, esa opción por la justicia de la que habla Dacuría, ¿no? Dicho eso, y por tanto, habiendo subrayado el cambio de imagen de Dios, no es el Dios motor inmóvil, no es el Dios omnipotente, dueño absoluto, alejado en su azul inmensidad, sino el Dios que se hace carne en Jesús de Nazaret, porque ama su creación y quiere a través del pueblo de Dios, como vimos, mostrar a todos los pueblos de la tierra que otro mundo es posible y necesario, que vale la pena poner signos en el mundo de que hay otro estilo de vida, otras opciones que posibilitarían que no hubiera la pobreza terrible que hay actualmente y que todo el mundo pudiera vivir por lo menos de un modo digno. Pues si esto es así, si cambia esa imagen de Dios, evidentemente también ha de cambiar la imagen de la Iglesia, que ha de ser o está invitada a ser el instrumento de Dios para realizar ese proyecto salvador de Dios en el mundo. Dicho eso, les voy ahora a recordar las conclusiones del libro de Hack que les he citado al comienzo, porque resumen bien lo que hemos ido viendo en este curso, creo yo. Se las leo simplemente para ir más rápido. Primero, en la Iglesia Católica hay dos estamentos, clero y laicado, con distintos privilegios, derechos y deberes. Esta estructura eclesial no corresponde a lo que Jesús hizo y enseñó. Lo hemos visto, creo yo, a lo largo de los cursos que he ido dando. Sus defectos, por tanto, no han sido beneficiosos para la Iglesia en el transcurso de la historia.
Segundo, Concilio Vaticano II intentó salvar el foso existente entre clérigos y laicos, mas no logró suprimirlo. También en los documentos conciliares, los seglares aparecen como asistentes de la jerarquía, simplemente, solo son asistentes, sin ninguna posibilidad de reivindicar sus derechos codificados. Tercero, Jesús rechazó el sacerdocio judío y los sacrificios cruentos de su época. Rompió las relaciones con el templo y su culto celebrado por sacerdotes. Anunció las ruinas del templo de Jerusalén y dio a entender que en su lugar no imaginaba ningún otro templo. Por eso fueron los sacerdotes judíos quienes le llevaron a la cruz. Ni una sola palabra, en cuarto lugar, de Jesús permite deducir que deseara ver entre sus seguidores un nuevo sacerdocio y un nuevo culto con carácter de sacrificio. Él mismo no era sacerdote, era de la tribu de Judá, como no lo fue ninguno de los 12 apóstoles ni Pablo. Ninguno de ellos es nombrado sacerdote en el Nuevo Testamento. Tampoco en los restantes escritos neotestamentarios se percibe huella alguna de un nuevo sacerdocio. El único texto que llama a Jesús sacerdote es Hebreos, pero es un tipo de sacerdocio radicalmente distinto del cultico. Es el sacerdocio que no hace de mediador entre Dios y los hombres por un sistema de separaciones de Leví, Aarón como sacerdote, templo como lugar que separa, sino por un sistema de comuniones. Jesús medió a Dios precisamente tocando a los leprosos, acercándose a los que sufrían y no distanciándose de nadie por ningún motivo. En quinto lugar, Jesús no quiso que hubiera entre sus discípulos distintas clases o estados. Como vimos en Mateo, todos sois hermanos, declara Mateo 23:8, por ello los primeros cristianos se daban unos a otros el nombre de hermanos, hermanas, teniéndose por tales. Sexto, en contradicción con esa consigna de Jesús, se constituyó a partir del siglo III una jerarquía o autoridad sagrada, separada por tanto, de resultas de la cual los fieles quedaron divididos en dos estamentos, clero y laicado, ordenados y pueblo. La jerarquía reivindicó para sí, como vimos, la dirección de las comunidades y sobre todo la liturgia. Acrecentó más sus poderes hasta que el papel de los seglares quedó reducido al de meros servidores obligados a obedecer, como vimos en Pío X. Séptimo, la extensión de la Iglesia por el mundo exigió cargos oficiales que, como demuestra la historia, tomaron formas muy diversas. Todos esos oficios, incluido el de obispo, son creaciones de la Iglesia misma. En sus manos está, pues, conservarlos, modificarlos o suprimirlos según lo requieran las circunstancias. Vimos cómo el liderazgo de la Iglesia fue cambiando, adaptándose a los signos de los tiempos. Evidentemente ahora, en el mundo democrático, también la Iglesia debería adaptarse a los signos de los tiempos. Octavo, a partir del siglo V se hizo necesaria para celebrar la Eucaristía la intervención de un sacerdote sacramentalmente ordenado. Desde entonces se abrió también camino la idea de que la ordenación sacerdotal imprime un carácter indeleble en quien la recibe. Esta doctrina, reelaborada por la teología medieval, sería elevada al rango de dogma de fe por el Concilio de Trento en el siglo XVI. Pero 9, durante 400 años, los seglares, según el término hoy utilizado, estuvieron presidiendo la Eucaristía. Esto prueba que para ellos no es necesario el concurso de un sacerdote que haya recibido el sacramento del orden, idea imposible de fundamentar tanto bíblica como dogmáticamente. Y por eso concluye él, el requisito previo para presidir la Eucaristía debe ser, pues, no una consagración u ordenación sacramental, sino un encargo, que nadie lo asuma sin más. Hay que estructurar de alguna manera el funcionamiento de la Iglesia. Por tanto, no cualquiera ha de querer asumir sin más el ser el que celebra la Eucaristía, pero la comunidad sí que se lo puede encargar. Este cometido, dice Hart, puede confiarse a un hombre o a una mujer, casados o célibes. Ambos por igual tienen derecho a postular, no a exigir, pero sí a postular
cualquier oficio eclesiástico, lo que incluye automáticamente la facultad para celebrar la Eucaristía. Por lo tanto, visto esto críticamente, ¿cómo sería una iglesia tal como Jesús la querría? Pienso que sería una iglesia que fuera significaz del amor gratuito universal de Dios a toda la humanidad. Cuando escoge a Abraham en Génesis 12:1-3, le dice que lo escoge para que sea un signo para todos los pueblos de la tierra, que en él encuentren, gracias, como vimos, al estilo de vida que vive el pueblo de Dios, descubran todos los pueblos de la tierra que se puede vivir de un modo solidario, no egoísta. Y por tanto, mostrarse que otro mundo es posible y necesario, ¿no? Un mundo en el que no hay pobres, porque se reparten las tierras cada 50 años, porque se perdonan las deudas cada 7, como vimos, ¿no? Lo que Jesús llamaba, como vimos, el reino o el reinado de Dios, hecha realidad. Y hay signos en la tierra con la venida de Jesús, tantos son los que ha de poner la Iglesia, que en Hechos 2 no tenía pobres porque todos compartían, para que todo el mundo descubra cómo sería una comunidad que sea fiel a lo que Jesús soñaba. Por tanto, ¿cómo tendrían que ser? Ser un grupo de seguidores radicales de Jesús de Nazaret. Fijaos que en los evangelios siempre se empieza con la invitación de Jesús a seguirle, Marcos a los 4 discípulos, y en 16:7, que es ya al final auténtico, como han fallado, les dice a las mujeres que les digan a los discípulos que vayan a Galilea, los vuelve a llamar para que puedan luego poner en marcha su comunidad. Y eso está en todos los evangelios. Y es un seguimiento radical, porque hay que amar a los enemigos, como dice 5:43-48. Y Jesús no tiene donde reclinar la cabeza, como dice Lucas 9, o Marcos 8:34, el que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga, porque en un mundo injusto eso es complicado. Y como es complicado, creo que Jesús quería que no fuéramos individualistas, sino que viviéramos el proyecto en comunidad, en contraposición a un individualismo egoísta, para poder superar el mal, no solo personal, sino también sectoral, y, por tanto, para priorizar el servicio a los demás y el amor sin límites, si no es en comunidad, eso es muy difícil de poderlo vivir. Y eso es así, como decía, porque nos vivimos dentro de un mundo injusto. Por tanto, no se trata de irse al desierto, como los padres del desierto. Por eso la fe en el Evangelio pide una conversión, porque hay que enfrentarse a este mundo injusto, y es peligrosa, porque comporta la persecución por un mundo que evidentemente no está abierto al amor de Dios, sino muy marcado por el pecado estructural, por el egoísmo. ¿Y qué ha de hacer esa iglesia? Testimoniar los valores alternativos del reino de Dios, porque estamos llamados a ser sal de la tierra y luz del mundo, una vida que brota del amor gratuito de Dios. Amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Por tanto, es un llamado a la libertad auténtica para no ser egoístas y poder amar a los demás como Jesús nos ha amado a nosotros. ¿Cómo serían entonces estos valores fundamentales? Primero, la gratuidad. Desde la experiencia de Dios como papá querido, que acoge a los pecadores y marginados, del hijo pródigo, es obvio que una persona que haya hecho esa experiencia de Dios ha de dejarse marcar por la lógica de la gratuidad. En Romanos 5, 6, 8 dice Pablo, por un hombre bueno quizás daríamos la vida, lo vimos, pero por uno malo, ¿quién lo daría? Pues cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Por tanto, no murió por nosotros porque éramos buenos, sino para que lo pudiéramos ser. Y la parábola de los que van a trabajar a la viña a última hora en Mateo 20, recuerda que los de la última hora reciben el mismo sueldo que los que han estado trabajando todo el día, ¿no? Por tanto, la elección a formar parte del pueblo de Dios no es un privilegio, no es un mérito. No nos ha escogido porque somos mejores que los demás, sino que es un don que nos da una tarea, una misión. Si no la cumplimos, nos quitará la viña. Dejaremos de ser signo de ser iglesia de Jesús. Y en segundo lugar, por tanto, hay que poner el bien del ser humano por encima de todos, de todo.
Este es el criterio de discernimiento fundamental de toda práctica cristiana. En Marcos 3, 1, 6, recordemos que quieren matar a Jesús porque en sábado no ha guardado el sábado, sino que ha curado a un hombre que tiene la mano seca. Y él dice que el bien de las personas es lo más importante. Es lo que enseñan los profetas. Luego, si quieren, pueden mirar todos esos textos que les pongo aquí, que es clarísimo que ahora en Cuaresma estamos leyendo. Por tanto, para poder amar a Dios, lo dice San Juan en la primera carta, capítulo 4, versículos 19 y 20, hemos de amar al hermano, porque si no amamos al hermano, ¿a quién vemos? No podemos amar a Dios a quien no vemos. Y la regla de oro, Mateo 7, 12, hacer a los demás lo que nos gustaría que los demás nos hagan a nosotros, esto es lo fundamental para ver qué es lo que Dios espera de nosotros. Y en un mundo injusto, entonces, eso comporta la opción por los pobres, como recordaba Yacuría. Pues ellos son los que tienen la vida realmente amenazada y son los destinatarios privilegiados del mensaje de Jesús. Mateo 11, 5, falta una coma después del segundo 1, dice eso, que él ha venido precisamente a ser buena noticia para los pobres. Y lo dice también cuando se presenta en la sinagoga de Nazaret, en Lucas 4, 18. Por tanto, la Iglesia ha de estar al y del lado de los pobres y luchar por la justicia, corriendo evidentemente entonces el riesgo de ser perseguida por ese motivo. Pero como eso no es fácil, el espíritu de oración es fundamental para una Iglesia que quiera ser fiel a Jesús. El modelo es Jesús. Él reza a menudo, lo vemos continuamente, sobre todo en Lucas, pero también nos enseña a rezar. Él reza desde el bautismo hasta la cruz. Y en sus textos, sobre todo en el camino hacia Jerusalén, recomienda la oración a sus discípulos y nos enseña a rezar el Padre Nuestro. Dice Lucas 11:1 que los discípulos se quedan admirados viendo a Jesús y le piden que les enseñe a rezar. Entonces les enseña el Padre Nuestro. Y en quinto lugar, es muy importante, la renuncia a todo tipo de estructura de dominación en la Iglesia. Jesús nunca cayó en la tentación del poder, la superó en las tentaciones al comienzo de su vida, ¿no? Como el padre del hijo pródigo, que es modelo de Dios, no emplea ninguna violencia con el hijo que se quiere marchar de la casa. Y en cambio se alegra muchísimo cuando vuelve y lo recoge sin poner condiciones. Por tanto, ¿qué implica esto para la Iglesia si quiere ser fiel seguidora de Jesús? Dime, unas estructuras fraternales y no patriarcales. Fíjense que en Mateo 18, cuando hay un problema en la comunidad, dice que primero lo digamos a dos, que luego lo digamos a la comunidad. La comunidad es la última instancia en un caso conflictivo. Y en Mateo 23, 1, 12, nos dice que no llamemos a nadie padre, porque padre solo hay uno, que no busquemos dominar, tener los primeros puestos, porque todos somos hermanos. Por tanto, en la nueva familia cristiana, la Iglesia, en la cual todas y todos somos hermanos, los que lo hayan dejado todo recibirán el 100 por 1, excepto padres. Si leen Marcos 10, 28, 31, dice que aunque hayamos perdido a los padres, todo lo recuperaremos menos los padres. Recuperaremos madres, posesiones, pero padres no, porque en la Iglesia somos hermanos. Y el servicio es lo que ha de caracterizar a todo cristiano. En Marcos 10, 42, 45, recuerden, dice que los que dominan en este mundo los quieren dominar y quieren presidir, no así vosotros. El que quiera ser el primero, que sea el último, el servidor de todos, como el Hijo del Hombre, que no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida por todos. Y en Juan 13 lava los pies a los discípulos y dice, os he dado ejemplo. Si yo, el Señor, os he lavado los pies, también vosotros os debéis lavar los pies unos a otros. Segundo, por tanto, hay una corresponsabilidad de toda la comunidad en la marcha, en la organización y en la misión de la Iglesia. Porque la Iglesia, San Pablo dice en 1 Corintios 12, es como un cuerpo. Y en un cuerpo cada miembro es importante. Lo que da valor a los miembros del cuerpo no es lo que hacen, sino el amor, dirá en 1 Corintios 13.
Por tanto, no puede haber dentro de la Iglesia ninguna marginación por el sexo, la raza, la cultura o la procedencia social, como dice San Pablo, sobre todo en 3:28, donde dice que no hay diferencia. Por eso las iglesias de Jesús han de ser plurales. En tercer lugar, ha de ser una iglesia, eso el Papa actual lo subrayó mucho, misericordiosa y comprensiva con las faltas de los hermanos. En 7:1-2 dice: no juzguéis, porque Dios os juzgará con la medida con que vosotros juzguéis a los demás. Y no arranquéis la cizaña, aunque penséis que es cizaña, porque podíais arrancar el trigo, dejadlo en manos de Dios. Y a mí me gusta mucho el texto de Juan 28, donde han agarrado a una mujer en adulterio, la quieren apedrear y Jesús dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Dice, y todos, empezando por los más viejos, se fueron retirando. Por lo tanto, ha de ser una iglesia capaz de perdonar, no 7 veces, 70 veces 7. Porque si Dios nos ha perdonado tanto, la parábola del servidor que ha sido perdonado los muchos millones por el rey, y sin embargo, pues él no quiere perdonar los 4 euros que le debe el compañero, nos recuerda que si hemos sido perdonados por Dios gratuitamente, porque dio su vida a Jesús por nosotros, para que pudiéramos superar el mal, con más razón nosotros nos hemos de perdonar unos a otros. También implica, evidentemente, en un mundo injusto que idolatra el pisto, la riqueza, hemos de renunciar a la riqueza. Jesús lo enseñó muy claramente, ¿no? Invitó al joven Enrique a que lo dejara y él lo practicó. Lo tenía, como dice Lucas 9, 57, 58, ni siquiera donde reclinar la cabeza. Porque, como dice en Lucas 16, 11, 13, no se puede servir a Dios y al dinero. Por tanto, el distintivo de la iglesia ideal, es decir, de la que quiera de verdad ser fiel a Jesús, que es la iglesia de los inicios, en la que no había pobres, como dice Hechos 2:44, 4:34, 35, porque todos compartían. Y simbólicamente, cuando entra la muerte en la comunidad cristiana, cuando Ananías y Safira, en Hechos 5:1 y siguientes, mienten para no tener que compartir. Ese es el pecado original que puede destruir una iglesia que quiera ser fiel a Jesús. Hay que compartir los bienes. En quinto lugar, hay que renunciar a todo tipo de violencia. No es pasividad, no es resignación, porque todo quedará compensado en la otra vida, sino que se trata de compensar el mal con una bondad avasalladora. Dice, venced el mal con el bien, dice San Pablo en Romanos 12. Y Jesús nos invita incluso a amar a los enemigos, ¿no? Y por tanto a dar sin medida, con generosidad. Y si los misioneros en Mateo 10 no llevan sandalias que facilitarían la huida ni bastón para defenderse, es para mostrar que una iglesia que quiere ser fiel a Jesús ha de dar testimonio de no violencia, pero no una violencia activa, ¿no? Que intente cambiar esa violencia que tanto daño nos está haciendo desde a toda la humanidad. En sexto lugar, hay que renunciar al monolitismo y al centralismo, pero manteniendo la unidad dentro de la Iglesia y entre todas las iglesias. Recordad que Juan 17, sobre todo 20-23, dice Jesús que sean uno como tú y yo somos uno. Y San Pablo en 1 Corintios del 10 al 17, desde el punto tiene que estar un guión, del 10 al 17 dice es que la iglesia no puede estar dividida. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo. Es que Cristo está dividido. No, la iglesia debe ser plural. Por tanto, no hay que implantar la uniformidad dentro de una iglesia y, evidentemente, dentro de todas las iglesias. Pero la unidad sí que es importante como signo y testimonio para nuestro mundo. Por tanto, el servicio que podía hacer el obispo de Roma es ser signo de la unidad que Dios y que Jesús quería, no solo para las iglesias, sino para el mundo entero. Y por último,
habría que superar también la tentación davídica, monárquica, en la que cayó Israel. Recuerden que en el primer libro de Samuel, capítulo 8, la gente del pueblo van a Samuel, que era un profeta y el que lideraba al pueblo, y le dice: queremos tener reyes como tiene todo el mundo, no queremos tener profetas carismáticos que nos vayan conduciendo. Y él se enfada, pero Dios le revela a Samuel: dáselo. En el pecado llevará la penitencia, le dice, recuerden, porque el rey les pondrá impuestos, se los llevará a la guerra, tomará a sus hijas como sirvientas, etcétera, pero lo quieren, pues que lo hagan. Pues esa cosa que a ellos les pareció, y el Antiguo Testamento revela que fue un fallo, que tener una monarquía, tener una estructura monárquica sería positivo, y no lo fue, fue negativo, también es negativo para el Nuevo Testamento. Por tanto, una estructura monárquica, una jerárquica en este sentido de la Iglesia, tampoco es lo que Jesús de verdad, pienso yo, quería. Y por último, me parece muy importante, hay que cuidar y mantener viva la esperanza. Está muy amenazada en el mundo que nos ha tocado vivir. Ha de ser una esperanza incombustible, contagiosa, que sea capaz de esperar en Dios incluso cuando hay razones para pensar humanamente que no hay motivos para tener ninguna esperanza. Cuando Jesús vio su fracaso, debió contar las parábolas de Marcos 4, ¿no? El sembrador, en el que solo poca semilla parece que da fruto, pero da mucho fruto. O comparó la Iglesia no a una gran institución, sino a un grano de mostaza. Lo pequeño es lo importante y lo significativo. Y, por tanto, si queremos lograr que seamos fieles a esa Iglesia que Jesús hubiera querido, si él hubiera podido desde dentro ayudarnos a ser fieles a su proyecto, al reino o reinado de Dios, ha de ser una Iglesia que en un mundo con tantos problemas y tanta injusticia, ha de ser una Iglesia en continua reforma. Por eso, como dice Parán, en la Iglesia de Bautizados, una Iglesia debe hoy pasar de la uniformidad de una Iglesia clérico-piramidal a una Iglesia de la comunión. Una Iglesia que vive radicalmente la sinodalidad, que es lo que propone el Papa Francisco, aunque no sé si lo logrará. Esto es lo que yo les quería decir. Me he alargado un poquito más, pero he intentado condensar un poco qué es lo que yo pienso para que ahora podamos abrirnos al debate y podamos ir contestando esas preguntas que nos ayuden desde lo que ustedes piensan, porque evidentemente yo no tengo toda la verdad, ni mucho menos, cómo podemos nosotros hoy, diríamos, volver a lo que fueron los orígenes de la Iglesia y desde esa experiencia normativa canónica que nos ha quedado en la Biblia, intentar adaptarnos a los signos de los tiempos y crear comunidades, pequeñas probablemente, que intenten ser fieles a lo que Jesús quisiera que fuera una iglesia, una comunidad de Jesús que pudiera ser en este sentido sal de la tierra y luz del mundo, como dice en Mateo 5, 14 al 16. Bien, eso es lo que les quería contar. Espero que haya quedado claro. Por tanto, muchas gracias y doy paso ahora al compartir. ¿Ha quedado claro? Excelente. Bueno, siento que te tengas que ir, Jaume, pero bueno, agradecemos. A ver, ¿qué más queréis compartir los demás? ¿No? Sería bueno que no me dejéis hablar solo a mí, ya he hablado bastante, y que podáis indicar lo que os interesa. Sí, dime. Un saludo muy cordial desde Colombia. Me tengo que ausentar ahorita, soy profesor y
pero maravillado con la lucidez de nuestro presbítero Xavier Alegre, la iglesia que sueño como diácono permanente, que poco he visto, la iglesia posconciliar, del pacto de las catacumbas, que fue silenciado en el Concilio Vaticano II, que han enarbolado personas lúcidas, maravillosas, como Pedro Arrupe, como Ignacio Yacuría, que es para nosotros y para mí personalmente un mártir, un patrono latinoamericano en El Salvador, y también Pedro Casaldáliga, de hermosa memoria, los santos posconciliares, Elder Cámara, quien tuve la fortuna de conocer personalmente y que fue el líder del Pacto de las Catacumbas, esa iglesia de comunidades pequeñas que asuman la profecía, la luz y la sal, como nos ha mostrado nuestro presbítero, no una iglesia de jerarquía. Jerarquía es una palabra que no es evangélica. Poder sagrado, usted lo tradujo como autoridad sagrada, ¿no? Es poder sagrado que nos ha hecho tanto daño. Aquí en nuestro episcopado colombiano, latinoamericano, seguimos atados a una iglesia anquilosada, de que no vive eclesialidad, sino espíritu eclesiástico. Hermoso, me renuevo al recordar 16 años de mi ordenación diaconal, que es posible otra iglesia, como ha visto Juan José Tamayo también, González Faust, esos grandes teólogos españoles, a quienes admiro tanto desde acá de la lejanía. Muchas gracias por su aporte, nuestro estimado Xavier Alegre. Qué lucidez profética que ojalá podamos vivir en nuestra iglesia. Y muchas gracias a Xavier Garí, que me ha invitado a conectar. Saludo de paz. Gracias, Santiago, sobre todo por sus amables palabras. No me merezco su alabanza, pero se la agradezco. Sí, merecida. Muchas gracias, Santiago. Sabemos que él es profesor en la Universidad Tomás de Aquino de Colombia y entra en clase en poco tiempo, pero ha podido hacer este espacio. Él es el coordinador del grupo de lectura sobre Lanza del Basto, el gran líder no violento, discípulo de Gandhi, que comienza justamente mañana por la tarde en un buen proyecto que impulsamos desde Somos Cristianos. Gracias, Santiago. Gracias, Xavier, también por tus palabras. Y quería destacar una cuestión, y es que solo tenemos 4 mujeres entre los 16, 18, 20 asistentes que hemos tenido a lo largo de esta tarde. Así que vamos a tener que dar más espacio a las palabras de las mujeres que a las de los hombres para intentar entrar en este equilibrio del que también hacía referencia Xavier. Es el momento de aprovechar este rato que tenemos, unos 40 minutos, así que con toda libertad, como ha hecho hace un momento Santiago, podamos intervenir y compartir nuestras inquietudes, nuestras dudas, también nuestras ambiciones en el mejor sentido de la palabra. Quien lo desee, los micrófonos se pueden abrir, como hemos visto hace un momento, así que adelante con toda libertad, por favor. Sí. Sí, hola, buenas tardes. Mi nombre es José María, desde Reus, Tarragona. Nos hablabas y parecía que la idea iba con lo que decía Yacuría sobre las comunidades de base, sobre que la Iglesia se tendría que entre comillas, montar sobre este tipo de comunidades. ¿Esto hoy dónde están? ¿Dónde podemos encontrar? ¿La Iglesia promueve algo de esto o es algo que no quiere ni oír ni hablar de que se promuevan comunidades de base? Sí que he conocido alguna y aún hay algo. Conozco una en Santa Coloma de Gramenet que está funcionando, de gente bastante mayor, ¿no? Pero son como setas que aún quedan de lo que empezó el Vaticano II y el Vaticano II creo que promovió, pero que hoy día esto más bien se quiere abolir y la jerarquía eclesiástica o los presbíteros o los sacerdotes ven esto que es fatídico. ¿Puedes decirnos alguna palabra de esperanza y cómo se puede promover y dónde se encuentran? Gracias, Xavier. Tienes razón cuando dices que la iglesia es jerárquica. Yo cuando hablo de iglesia me gusta hablar siempre, si hablo de iglesia somos todas y todos.
La iglesia jerárquica, la gente piensa en la iglesia como iglesia jerárquica. No es la iglesia, es parte importante, pero no es la iglesia. Somos todas y todos. Por tanto, evidentemente que no fomentan hasta ahora las comunidades de base en general. Casaldáliga sí, pero era una excepción como obispo, ¿no? Porque les quita poder. Y este va a ser el problema, pienso yo, en el sínodo sobre la sinodalidad, que si han de ser los obispos los que decidan cómo ha de continuar siendo la Iglesia, difícilmente se hará en el harakiri del poder. Pero el Espíritu Santo es el que dirige la Iglesia y a veces hace goles y pone papas como Juan XXIII o el papa actual que sorprenden a la gente, o obispos como Casaldáliga. Entonces sí que hay comunidades de base, no, son pocas, cada vez es más difícil, pero yo pienso que si la Iglesia es un proyecto de Dios, yo pienso que sí, habrá cada vez más comunidades de base, porque las grandes parroquias, las grandes comunidades irán desapareciendo, porque ya solo quedarán grupos muy conservadores que quizás sí que les guste este tipo de iglesia, pero la mayoría de la gente la irá dejando. Los mayores iremos desapareciendo y los jóvenes que estén, si están, buscarán otro tipo de comunidad. Yo confío que se volverá a refundar la iglesia desde lo pequeño. Pienso que una característica del Evangelio es que Dios no actúa desde el poder, actúa desde lo pequeño. Esto es lo sorprendente. Jesús no tuvo ningún éxito, ni siquiera sus discípulos lo entendieron. Sin embargo, después de Pascua sí que fueron capaces de comprender el mensaje y de intentar ponerlo en marcha. Por lo tanto, yo sigo confiando y creo que es lo que hay que fomentar, que la iglesia esté formada por muchas comunidades, por muchas iglesias pequeñas, desde las cuales sea más fácil vivir el proyecto de Jesús, ser más fieles a Jesús. Porque las grandes comunidades, el problema es que a veces ni nos conocemos, entonces mucho menos nos podemos ayudar a ser fieles al proyecto. Una pequeña comunidad sí. Y yo en Latinoamérica, sobre todo en El Salvador, Bolivia también, sí que he encontrado comunidades de ese tipo, pero no tienen el apoyo de la iglesia jerárquica últimamente, sino que más bien dificultades, pero yo pienso que eso cambiará, lo espero. Muchas gracias, Xavier. Álvaro tenía en la mano y creo que Juan Carlos a continuación. Adelante, Álvaro, desde Múnich, en estos momentos Alemania, sí. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias porque concuerda mucho con lo que contaba Jaume Patuel en su curso sobre el tema suyo de un encuentro más profundo con Jesús, ¿no? Vuelta de los cristianos a las primeras comunidades del primer siglo. Pero viendo lo que se nos presenta, qué hacemos con la iglesia que tenemos y con congregaciones, no sé, tú estás en una de ellas, ¿no? Como cuando tú explicas esto y ves el percal, y de eso por una parte. Por otra parte, el tema que yo he hecho un poco de menos, ¿no? El tema de las mujeres presbíteras y de este tipo de igualdad en el que se pueda rehacer de nuevo los sacramentos de una manera más asequible para la juventud actual en una situación de post-sacerdotal, es decir, no por ideológico, es una época post-sacerdotal, sino porque no hay sacerdote. Hay como 16.000, eran, ¿no? Dijo el otro día en la televisión española, que eran como 16.000 sacerdotes para 20.000 parroquias en España, ¿no? Entonces, ¿cómo congenia este tipo de adaptados para la nueva juventud? ¿Cómo pregunta para las actuales que las sociedades son normales, como hombre y mujer que hagan lo mismo, pues que cómo adaptarlos a la iglesia? Si se puede hacer por las rutas oficiales o habrá que hacer actos de desobediencia civil o hacer y celebrar los sacramentos de otra manera y con otra gente paralelamente a la iglesia. Gracias. Sí, yo pienso que lo de las mujeres es imparable. Aunque quieran, no lo podrán parar. No lo han parado en otras iglesias y en la católica llegará un momento que tampoco lo podrán parar, entre otras cosas, porque va en contra de Jesús y en contra del Evangelio. Y por tanto, esa diferencia o esa marginación de la mujer que aún es muy notable en la Iglesia Católica acabará desapareciendo. Pasa que costará, porque mientras no hayamos acabado con la iglesia jerarcológica y clerical,
que acabaré, yo creo que desaparecerá. Mientras no haya desaparecido, y eso costará, pues será muy difícil que la mujer tenga, diríamos, el liderazgo y las posibilidades. Pero yo pienso las mujeres son lo suficientemente inteligentes como para que defiendan sus intereses. Al día 8 de marzo había un grupo de mujeres católicas delante de la catedral reclamando, entre ellas veo que está aquí una de ellas, mi hermana, que reclamando que se le respeten los derechos dentro de la Iglesia. Eso incluye que las mujeres sean jesuitas también. Bueno, las órdenes religiosas, eso depende, no hace falta. Yo no sé si una mujer querría ser jesuita, yo no lo pensaría. Hay muchas. Yo creo que las mujeres, eso va como si tú me dices si uno del Barça ha de ser del Madrid. No, si Dios quiere. No, espero que no. Cada uno ha de ir por su cuenta, ¿no? Pero sí que es muy importante que la Iglesia católica también, porque otras ya empiezan a serlo, sea plural y respete, porque mejoraría mucho la Iglesia si en el liderazgo de la Iglesia no estuvieran solo los varones, sino fueran varones y mujeres. ¿Quién más quiere compartir? Creo que estaba Juan Carlos. Adelante, Juan Carlos, y damos paso a Cristina a continuación. Gracias. En primer lugar, gracias, Xavier, por este repaso que le has dado a nuestra iglesia, a nosotros que somos la iglesia, con tus, digamos, estos 2 años de reflexiones en profundidad que, bueno, yo creo que eso es de una riqueza inmensa. Has puesto sobre la mesa muchos elementos que son como tareas pendientes para, digamos, la transformación que tiene que experimentar la iglesia. Indudablemente que, a ver, hay muchos elementos positivos. Tú mismo, al hablar de las primeras comunidades, la opción por abrir la jugada a los gentiles, digamos, a los no judíos, son aciertos que han hecho que la iglesia se difundiera en todo el mundo y que tuviera el éxito que ha tenido y que en cierto modo luego ha ido burocratizándose o ha ido... Pero esto está en la lógica sociológica de todas las instituciones que, siendo acertadas, van creciendo hasta que se transforman a veces en verdaderos monstruos. Entonces, indudablemente que la Iglesia Católica tiene una estructura y tiene una serie de problemas de, diría yo, una dimensión inmensa, porque el problema del clericalismo que se afianzó en Trento, ¿no es cierto? El problema de el haberle ido quitando a las mujeres desde el protagonismo que tuvieron en las primeras comunidades cristianas al día de hoy, han ido perdiendo terreno por una razón o por otra. La cuestión es que este patriarcado no aguanta más el celibato. El celibato es una crueldad. Es una crueldad desde el punto de vista de la naturaleza humana, biológica. No se puede matar la afectividad de los seres humanos como consecuencia de una oblación digamos, para tener una función dentro de este oficio de acercar los hombres a Dios. Indudablemente que la función que cumple no solo la tradición religiosa nuestra, sino muchas tradiciones religiosas, es de hacer más buena a la gente, de hacerles ver que la misericordia es más importante que la crueldad, que la distribución de la riqueza tiene que producirse, en fin, todo aquello que hemos ido aprendiendo a través de los tiempos. Por lo tanto, yo lo que diría, porque es mucho lo que ha planteado o lo que se plantea en digamos, esta discusión final. Están las cosas sobre la mesa. A lo mejor el sínodo tiene ahí un buen, digamos, paquete de
problemas a resolver o no resolver, sino a enfrentarlos. Es decir, indudablemente que todas esas, digamos, cuestiones pendientes, sea lo de la mujer, sea lo del celibato, sea digamos, el clericalismo o todos esos problemas hay que enfrentarlos. No se puede continuar en esta situación. Por lo tanto, gracias Xavier por esa lucidez y esa, digamos, profundidad con que planteas todos tus argumentos. O sea, yo creo que nosotros tenemos que formarnos para poder, de alguna manera, contribuir, porque esto no se hace de la noche a la mañana, ni se hace con una revolución dentro de la iglesia, sino que tiene que ser una transformación paulatina, un proceso en el que cada uno vaya poniendo su granito de arena. Simplemente esto es lo que yo quería plantear y sobre todo agradecerle a Xavier este esfuerzo que hace por hacer este diagnóstico magnífico de lo que es nuestra iglesia, lo que somos la iglesia. Gracias, Juan Carlos. Permíteme solo un matiz, es opinión mía. Yo no creo que el celibato sea una crueldad. Es una crueldad cuando es impuesto. Lo que es una crueldad es que para poder ser sacerdote tengas que ser célibe. Yo creo que Jesús fue célibe y no creo que por eso fuera inhumano. Si es por opción, y hay que ver qué motivos, si son auténticos o no, si son motivos auténticos, a mí me parece legítimo, es una opción legítima. Lo que no puede ser es impuesta como hace ahora la Iglesia Católica, que obliga a que todos los sacerdotes sean célibes. Eso creo que el Papa ha dicho que empieza a repensárselo. Bueno, ojalá en la Iglesia Católica se dé este paso, que el ser célibe o no dependa de la opción de las personas. Hay personas que han de ser célibes aunque no quieran, y me parecen personas que merecen respeto y dignas de ser acompañadas en esta situación. Y si tú lo eres, pues los puedes acompañar mejor. En otras cosas, en cambio, un casado acompañará mejor a las personas casadas. Por eso lo normal, pienso yo, sería que un sacerdote en una comunidad esté casado, porque si tiene el apoyo de la familia y puede mostrar en su propia familia cómo se puede vivir coherentemente la fe cristiana, pero que sea opción. Es el matiz que yo haría, en mi opinión. Gracias, pero gracias por tu intervención. Gracias, Xavier, por el matiz, tu aportación también, Juan Carlos. Pasamos la palabra a Cristina Moreira desde A Coruña y después damos la palabra a Guillem Ramis desde Mallorca. Adelante. Hola, buenas tardes. Gracias, Xavier, por todo lo que he escuchado, que en la inmensa mayoría de tu discurso pues casa con lo que todos deberíamos dar por sentado al leer el Evangelio, ¿no? Es que realmente a mí donde se me plantean muchas preguntas pues que han ido surgiendo al hilo de escucharte es en cómo lo llevamos a la práctica, qué hacemos. Porque está muy bien pensarlo, está bien levantar actas y decir esto es lo que hay. Y luego en nuestra manera de hacer y decir, a mí se me plantea la necesidad de dar un paso cualitativo. Yo me he ordenado como presbítera. Estoy dentro del grupo de las mujeres presbíteras, estas que empezaron en el río Danubio, siendo 7, recibiendo las órdenes de unos obispos católicos que se jugaron casi la vida para hacerlo. Y estamos dentro de un caminar en el que nos hacemos muchas preguntas precisamente porque el camino para nosotras es nuevo. Primero, porque lo hacemos campo a través, fuera de las carreteras y los mojones con kilometraje y con normas y señales. No nos queda otra más que ir campo a través. Y ahí en campo a través se van viendo las cosas de una manera un poco diferente. Primero, todos damos como muy por sentado que Jesús quería una iglesia. Yo eso me lo pregunto muchas veces. ¿Qué quería Jesús y qué querría hoy? Y la sensación que tengo al hablar con la gente de mi entorno y los que a veces me piden que vaya a testimoniar y demás, es que la gente ya no quiere estructuras. Entonces, tu propuesta de comunidades pequeñas, yo creo que yo me quedo con eso. Iglesias, ponerlas en plural. Tal vez ir renunciando al paraguas
del todos en una. Y de pronto poder... el otro día me preguntó un periodista, ¿qué compararías tú la visión de algo que sería nuevo? Digo yo, no una iglesia, sino contemplar la Tierra desde el espacio como los astronautas, imaginarte que debajo de cada luz hay un grupo de personas recordando a Jesús. Yo con eso un canto en los dientes, porque es que eso es lo que está en juego ahora mismo. Por lo menos lo que estoy viendo, o sea, estoy participando en cosas donde se me acoge como católica y se me pide que no diga que lo soy. O que se me acoge como presbítera y se me pide que no lo diga. Entonces, estamos ahí en esa tesitura donde yo quiero ser y decir, porque es que es el único lugar donde puedo amar, y amar es lo que soy, no soy otra cosa. No solo a los enemigos, sino yo aquí también tenía un puntillo, ¿no? que comentar contigo sobre la opción por los pobres, que hoy casi se nos ha quedado un poco estrecha. En la opción por los pobres yo ampliaría, haría la mesa más amplia y metería el cosmos, la Tierra, toda la creación y sobre todo a nivel humano más grupos, los LGBTIQ, las personas que se han ido quedando en los márgenes. El otro día vino a nuestra comunidad. Tenemos una comunidad de esas de base que existe desde 1967 y está viva. Lo digo por si todavía necesitáis datos para la esperanza. Y vino un chico que a todas luces tenía no retraso mental, pero lo parecía, ¿no? Desde fuera. Yo calculo que un problema al nacimiento, así. Y le preguntaron, ¿no?, qué iglesia querría él, porque casualmente ese día vino un periodista. Él dijo, yo quiero una iglesia como este sitio, donde yo puedo entrar, yo puedo ser quien soy, puedo hablar y se me acoge con cariño y se me deja terminar de hablar y tengo espacio. Incluso esos grupos en los que no pensamos, los minusválidos, que las iglesias puedan acoger niños autistas, todo eso que molesta y hace mucho ruido, para mí sería fabuloso. Y bueno, no te voy a decir todo lo que he ido apuntando porque tengo aquí ya, pero sí lo que has dicho de renunciar a la ordenación sacerdotal. ¿Lo he entendido bien? Sí. En nuestra forma de ver las cosas de mujeres, eso que van campo a través, cuya ordenación sacerdotal no les da derecho a nada, ni en concepto de dominación, ni en concepto de sumisión, porque también hay que decir, no queremos dominación, pero tampoco queremos sumisión. Lo que estamos viendo es que el sacramento, desde el punto de vista sacramental, vehículo de gracia que nos conecta con la ancestralidad, con las comunidades en lo horizontal, que nos aporta una conexión espiritual con el reino de Dios y nos hace pertenecer, pues, a esa familia que se remonta a Jesús. Ese sacramento no da en sí ningún acceso ni a abusos de poder, ni a privilegios, ni a ningún lugar preferente en ninguna parte, ni a hacer ninguna labor de dominación, sino que lo que da es legitimación para eso que decías también, representar el encargo de la comunidad. Cuando nuestra comunidad decidió que iba a pedir que yo me ordenara, una de las cosas que dijeron es que les parecía importante que se diera ese sacramento, ya que existe, ya que lo hay y es un tesoro de nuestra iglesia. ¿Por qué no? Y créete que no me ha dado ninguna alas para avasallar a nadie. No presido esa comunidad. Tenemos una presidenta laica que vamos a renovar el sábado, ¿no? Entonces, es donde yo un poco matizaría las cosas. Porque es que lo que sí está claro es que de tanto decir, y eso me lo suelta todo el mundo, que hay que acabar de ordenar a la gente para clavar el clericalismo, y no me lo creo. El clericalismo es un funcionamiento patriarcal, dominante, jerárquico, aplastante, pues el mismo que el esclavismo y otros montones de ismos. No es quitando a los presbíteros o a las presbíteras o a quien esté ordenado vamos a acabar con él. Lo de tener siempre élites, mandones, superhéroes y gente que está por encima de los demás, aunque no lo hayan ordenado, lo tenemos en todas las comunidades. Eso es lo que hay que trabajar y desde el corazón. Entonces, bueno, esto sería una de mis múltiples propuestas. Me voy a callar porque si no ya voy a dar otra charla yo. Perdona, que esta charla es tuya. Sí. Y gracias por haberme dado la palabra. No, muchas gracias, Cristina.
tanto por lo que has dicho, estoy de acuerdo, como por tu testimonio. Las dos cosas son importantes. Yo creo que es la única manera como evidentemente cambiaremos la Iglesia Católica en concreto es desde las pequeñas comunidades. Y yo también estoy en una pequeña comunidad. Y por tanto, eso es lo que ayuda. Ahora, en esas pequeñas comunidades, yo en el artículo ese que os pongo al final, en la primera diapositiva que he publicado en la revista latinoamericana de teología, sostengo que el sacramento del sacerdocio ministerial es como el sacramento del matrimonio. Así como el sacramento del matrimonio no sitúa a las personas que se han casado por encima de las demás, sino que les da una gracia para vivir su vida matrimonial, el que se le carga que haga un servicio a la comunidad, el sacramento lo único que le da es una gracia para que haga bien este servicio y punto. No lo sitúa por encima de los demás. Eso es lo que ha sido, pienso yo, funesto en la Iglesia católica. Y yo pienso, también estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho a propósito de la opción por los pobres. Claro, la opción por los pobres respondió a una situación muy concreta, sobre todo por parte de la teología de la liberación, la teología latinoamericana. Pero ahora que vamos tomando conciencia de todo lo que pasa con la ecología, etcétera, es evidente que no tendría sentido hacer una opción por los pobres y no cuidar la naturaleza, ¿no? Por tanto, ni cuidar a los que son de otra manera por las circunstancias LGTB o lo que sea. Yo pienso que ese punto hay que cambiarlo radicalmente. Marginar, a nadie se le puede marginar por su modo de ser. Y eso en la Iglesia Católica hemos de hacer muchos un mea culpa por no haber sido capaces desde Jesús de ver que es así. Ahora, yo pienso que Jesús sí que pensó, por eso no llamó a gente aislada, sino que creó un grupo, no solo los 12 como símbolo de que quería realizar el proyecto del reino de Dios del Antiguo Testamento, y por eso tenía que escoger a 12 judíos varones que simbolizaban los patriarcas, no simbolizaban el sacerdocio, evidentemente. Pero lo hizo porque él creyó, y yo en eso le daría la razón, porque veo la dificultad, que si no es en comunidad, como vosotros, que tenéis una pequeña comunidad, seguir a Jesús es muy difícil. Si en comunidad cuesta, no por lo menos a mí, ¿no? Imagínate si estuviéramos solos. Por tanto, en un mundo que es muy individualista, un signo que ha de interpelar a la sociedad, que es de lo que se trata, es que seamos capaces de vivir comunidades que de verdad sean comunidad, ¿no? En donde haya auténtico amor entre los miembros y que no sea un amor que nos encierra en nosotros mismos o en nosotras, sino que nos abre a las demás personas y nos da la fuerza, la capacidad, desde esa experiencia profunda de Dios vivida en comunidad, de mostrar que otro mundo es posible y necesario. Por tanto, gracias por tu intervención, no has hablado demasiado, se te agradece y se te agradece también el testimonio que da. Pienso que la Iglesia cambiará desde las pequeñas comunidades y eso no lo podrán parar. Muchas gracias, Xavier. También, Cristina, efectivamente por tu testimonio. Y me gustaría recuperar un poco un comentario que ha hecho antes de dar paso a Guillem, que está esperando. Álvaro hace un momento sobre justamente cómo se puede intentar revertir la situación de injusticia que hay mediante mecanismos también quizás de resistencia o de desobediencia. ¿Por qué no? Gandhi los utilizó, en otros momentos Martin Luther King también, cuando no hay posibilidad de hacer entender a los demás una situación de injusticia como la que estamos explicando aquí. Y ya que tenemos a Cristina, me gustaría que ella nos dijera cómo lo ve. No queda más que esa alternativa, no para imponer nada, porque querríamos huir de una imposición y no vamos a ir a otra, ¿no? Pero sí para sacsejar, ¿no? Que diríamos en catalán, para interpelar a fondo al otro que no quiere abrir los ojos de una injusticia tan grande desde el punto de vista cristiano. ¿Cómo lo ves, Cristina? Pues ya que me das la palabra, nuestra función como asociación y como individuales, porque es cierto que funcionamos en comunidad también, las mujeres con nuestros esposos, nuestras familias, etcétera, es ser signos proféticos ahí donde nos encontramos. Lo que hacemos es desobediencia,
para mejor obedecer. Pues lo que decía el apóstol en el Areópago, o sea, ¿acaso no hemos de desobedecer a los hombres para obedecer a Dios? Yo siempre postulo mi acción y mi compromiso con estas dos ordenaciones que ya tengo encima desde hace 8 años, como signos de que se puede obedecer al Espíritu con paz, desde la no violencia, desde el amor a Cristo y a su Iglesia, diciendo, aquí estoy, he venido para servir y el reino merece que yo me salte las leyes, porque las leyes no están por encima del reino. Primero están las personas, y eso lo decía Jesús, porque Xavier lo acaba de recordar también. Y entonces no podemos dejar que las comunidades se mueran de hambre sin poder orar en comunidad, sin Eucaristía, sin sacramentos de ninguna clase. Las he visto en Sudamérica y en Francia, donde voy mucho porque es mi país de origen. Parroquias cerradas desde hace no se sabe ni cuánto. Gente que ya no sabe ni rezar, que ya no tiene a dónde pedir a nadie que se congregue, alguien en el momento de un funeral o un momento difícil o de una boda, y que tienen que hacerlo todo por lo civil. Pero esto también en la montaña de Colombia. Esto es matar al pueblo de hambre porque el servidor o la servidora esté casado o sea mujer, me parece contrario al Evangelio, contrario a la voluntad de Jesús, ya que preguntabas qué iglesia querría Jesús hoy, y nuestra apuesta es obedecer a nuestra conciencia y a lo que entendemos que nos pide Jesús. No sé si he contestado, Xavier. Es curioso, pero pasamos de una desobediencia a dos, porque entiendo que estás casada, por lo tanto, Sí. presbítera mujer y presbítera mujer casada. Con otro presbítero. Sí, pero lo que queda claro... Estoy muy orgullosa. Aquí Victorino Pérez Prieto es mi esposo. Por si alguien no lo sabía, ya lo sabe. No, hemos apostado por ser 2 en el altar, por lo menos 2. Familia. Yo creo que es muy importante, los cambios no se hacen sin desobediencia. Jesús fue desobediente, por eso lo mataron. Por tanto, y por eso le queremos. Si queremos seguir a Jesús, hemos de seguir nuestra conciencia, dejarnos iluminar, porque yo creo que él fue muy lúcido por lo que él hizo, porque creo que él se palpó a Dios de una manera única, pero evidentemente que no podemos tolerar que en nombre del derecho canónico, por decirlo así, que me parece muchas veces muy poco evangélico, se impida que la gente siga su conciencia y siga a Jesús de Nazaret. Yo creo que la Iglesia al futuro cada vez hemos de fomentar más el amor a Jesús, conocimiento y amor a Jesús y el seguimiento de Jesús. Y eso nos hará libres, como a Pablo. Por esto se peleó con Pedro. Ajá. Guillem Ramis, desde Mallorca, adelante, abriendo el micrófono, por favor, para que te podamos escuchar. ¿Sí? Gracias. Allí. Bueno, ya lo que iba a decir ya ha ido saliendo a través de estas aportaciones distintas, pero para mí un asunto importante es lo que ya se conoce y se sabe bien de los evangelios y de la iglesia primitiva, queda más actualmente todavía en las cátedras, en los altos niveles. Al pueblo no le llega esto. Y mientras no llegue lo que es realmente lo que Jesús quiso e hizo, estamos muy lejos. Y para mí un inconveniente grande es la jerarquía que tenemos. Incluso los ejemplos contra evangélicos de una existencia de un Vaticano, de un Papa. Un Papa que sea universal en este sentido actual no es según el Evangelio, me parece a mí. Y por lo tanto, si no hay una revisión a fondo, todo eso es un obstáculo para que pueda llegar el Evangelio a más gente, a la gente popular. Lutero estuvo en una situación de una iglesia depravada en aquel momento y se atrevió a hacer el paso que hizo. Aquí se está hablando de cosas muy serias. ¿Qué hacemos desde abajo? Es simplemente seguir, pero desde asociaciones pequeñas, pero también recriminando a los que quieren dirigir a la iglesia que este no es el camino. Sí, yo creo que es muy importante tener libertad para hablar. Con este Papa es más fácil.
con los papas anteriores, el día que apareció en La Vanguardia una nota de un periodista en la que dijo que yo había afirmado que Jesús había tenido hermanos y hermanas carnales, automáticamente me denunciaron en el Vaticano. Y Ratzinger pidió cuentas de por qué lo había dicho, aunque al final acabó reconociendo que yo tenía motivos para decirlo, por tanto no me condenaron. Pero yo creo que todas y todos tenemos a veces un cierto miedo a hablar con libertad. Por eso es bueno que haya gente como Cristina y Gotor y otras que sean lo suficientemente libres como para correr el riesgo, como dijo Jesús, de ser honestos y decir lo que uno cree honestamente, pero seriamente, que es lo que vale. Pero no es fácil en esta iglesia, aunque en ese momento menos complicado. Lo que me temo es el Papa que venga, ¿no? Que no sé si vendrá del frío o de saber de dónde vendrá. Estuve ayer, antes de ayer, miércoles, en la parroquia de San Medí, en Barcelona, una parroquia donde se fundó Comisiones Obreras, uno de los sindicatos más importantes en España, ¿no? En plena época franquista, porque uno de sus sacerdotes, uno de sus presbíteros, invitó al teólogo Juan José Tamayo a presentar un gran libro, La Internacional del Odio. En la breve introducción que él mismo hizo al principio, hizo referencia a que había estado 5 veces en Barcelona, invitado por una comunidad, en concreto esa misma, en la mayoría de los casos. Y en 4 veces, 3 diferentes obispos de Barcelona prohibieron que participara ante una comunidad cristiana, católica en este sentido. Y el obispo ejerció esa prohibición. Es inaceptable, sin duda, que porque haya una discrepancia cual sea, se prohíba hablar. Es tan inquisitorial eso, tan poco cristiano, que o efectivamente, como Cristina con su testimonio que hemos escuchado, tomamos conciencia de ello y vamos levantando nuestra voz para, en igualdad de condiciones, denunciar proféticamente, ¿por qué no?, esa injusticia, o si no, la Iglesia irá cada vez más involucionando, a pesar de que, por suerte, desde el concilio hacia hoy, bueno, realmente pues han habido mejoras, ¿no? Antes del concilio, el siglo XIX, XVIII, XVII, pues la situación era mucho menos evangélica y mucho más escandalosa, ¿no? Pero eso no significa que debiera también haber nuestra lucha por nuestra parte, ¿no? Aquí estoy viendo en el chat que también en alguna parroquia en Madrid, ¿no? Dice Cristina, creo, también se le vetó. No llego a entender por qué se ejerce ese tipo de autoritarismo desde un episcopado. ¿Qué puedes decirnos, Xavier? ¿Cómo lo catalogas? ¿Y cómo deberíamos reaccionar también ante ello? Porque lo peor es el silencio. El que calla contribuye a mantener con su complicidad, ¿no? De algún modo. Yo creo que el problema es cómo se elige a los obispos, ¿no? No los elige el pueblo. Se mandan el nuncio y entonces pues pueden salir normalmente son escogidas personas que son del sistema y que son dúctiles, que a lo mejor tienen un elemento pastoral, pero que no son valientes ni críticos, primero porque muchas veces no han estudiado suficientemente teología, muchos de ellos han estudiado derecho canónico. Yo creo que es honesto que los obispos estudien derecho canónico y que en cambio no estudien más el evangelio. Entonces, creo que ante este hecho hay que cambiar la elección de los obispos. Creo que una iglesia que sea sinodal, evidentemente no puede seguir siendo una iglesia como ha funcionado hasta ahora. Esto hay que cambiarlo. Y aquí el problema es si somos capaces o no de ser valientes. Por eso es importante que haya pequeñas comunidades que arropen a la persona que exprese la crítica y la denuncia de unas situaciones que yo pienso no son fieles a lo que Jesús quería. Adelante, Álvaro. Tenemos 6 minutos, por lo tanto aprovechemos al máximo. Yo, la pregunta que me gustaría hacer es, viendo que una alternativa que estoy hablando es el tema de las pequeñas comunidades de base, y esto, por ejemplo, con el tema de Internet, podemos hacerlo todo incluso online con diferentes gente del mundo, ¿vale?
y no desde una postura ya defensiva de defender en contra de, sino ya de crear espacios nuevos, de crear otros nuevos tipos de vivencia cristiana. ¿Cómo podría o qué nos aconsejaría a nivel, por ejemplo, de sacramentos, o cómo podíamos vivir gente cuando no tenemos un sacerdote? ¿Cómo podíamos compartir sacramentos como la Eucaristía cuando no hay sacerdote? ¿O cómo podríamos compartir este tipo de cosas en el que ahora mismo la Iglesia es necesario que avance, pero no avanza? ¿Podremos empezar a crear, como dicen algunos, unos parasacramentos? ¿O qué recomiendas que haga para este tipo de vivencia, que mientras más profundiza en el Evangelio, mientras más profundiza en la fe, más nos llama a celebrar de esa manera? Gracias. Bueno, yo lamenté mucho que cuando hubo el sínodo de la Amazonia, el Papa, quizás por miedo a un cisma o por falta de teología, no se atrevió a que pudieran tener las distintas comunidades que están aisladas, personas que presidieran la Eucaristía, hombres o mujeres, ¿no? Eso yo creo que hay que cambiarlo. Si Jesús dijo que donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos, cuando está una comunidad reunida, ha de poder celebrar la Eucaristía. Sí, puede haber sistemas que ayuden a que funcionen mejor las comunidades, pero lo que no creo es de recibo es que una comunidad se quede sin Eucaristía porque no hay un sacerdote ordenado según el estilo clásico que ha habido hasta ahora. Pienso que aquí ha de haber una renovación radical en la manera como funcionamos en la Iglesia católica, para que haya, diríamos, un cierto consenso, un cierto orden, para que se funcione bien, pero respetando el derecho que tiene toda comunidad a poder celebrar la Eucaristía. Es verdad que ahora las redes dan muchas posibilidades. Creo que se tendrán que ir creando redes de comunidades pequeñas que puedan ayudarse mutuamente a defender ante el resto de las comunidades cristianas que los valores fundamentales de Jesús, que pienso yo son la meta que debe intentar encarnar cualquier comunidad cristiana, grande o pequeña. Muchas gracias, Xavier, por todo lo que también nos has compartido, estos últimos comentarios también tan valiosos para que los que seguimos, participamos y también compartimos aquí en Somos Cristianos podamos ir explorando nuevos caminos para poder compartir en esas pequeñas comunidades de las que hacía referencia. Esto, al fin y al cabo, es una pequeña comunidad también de seguidores de Jesús. Hay quien dice que quizás no deberíamos haber salido nunca de las casas, ¿no? Sí de las catacumbas, pero quizá no de las casas. No casas cerradas, sin duda alguna, sino casas abiertas a las comunidades, ¿no? Parece ser que en el momento que ha habido un crecimiento excesivo, a partir de Constantino incluso, de Teodosio, del Edicto de Milán, etcétera, todo eso fue construyéndose de manera demasiado artificiosa y nos ha llevado a donde estamos ahora. Celebraciones que a veces hay muchos que no saben seguir, que están faltas de una liturgia cercana al pueblo, ¿no? Están faltas también de un sentido eclesial y comunitario. Iglesias que cada vez están vaciando más en Europa, tenemos que decir. Quizá en América Latina, en Asia o en África eso no ocurre tanto. Este elemento es importante porque nuestro eurocentrismo parece que se refiere siempre al mundo entero, ¿no? Pero nos has dado muchas claves, Xavier, para poder explorar cómo ser fieles a aquellos primeros cristianos que realmente estuvieron tan cerca de Jesús, que crearon unas comunidades sin duda mejorables, pero que hablaban mucho de ese Jesús que conocieron, que compartieron, o los apóstoles que acompañaron esas comunidades. Por tanto, para cumplir con el tiempo de inicio y con el tiempo final, me gustaría que, si no hay más intervenciones, pues agradecer muchísimo a todos los que nos habéis acompañado durante estos 2 años en todas estas sesiones, y aquellos que no las hayáis podido seguir del todo en la página web somcristians.cat/encuentros bíblicos, están todas las sesiones donde Xavier Alegre nos ha pasado todos sus
PowerPoints que hemos reconvertido en PDFs para que pesen poco, con el fin de que puedan ser descargados, estudiados con toda su bibliografía, los datos. Hemos visto hoy en este fórum de final de curso de los encuentros cómo Xavier pormenoriza muy bien las referencias bibliográficas y también textos, ¿no? que nos aporta directamente y que sin duda son tan ilustrativos. Por tanto, los podemos volver a ver, escuchar, trabajar, incluso en nuestras pequeñas comunidades para ser más fieles a esos primeros cristianos. Xavier, no sé si tienes algo más que decir antes de agradecer y cerrar. No, ya os he dado la paliza bastante. Muchas gracias por la paciencia que habéis tenido, sobre todo por las aportaciones que habéis hecho y las que habéis participado, porque eso evidentemente yo también aprendo, ¿no? Si estoy en una comunidad es porque, aunque oficialmente pues, me dediqué a estudiar Biblia, fui a Alemania para hacer el doctorado, pero yo he aprendido a leer la Biblia a través de las comunidades, que como dice Carlos Mersters con razón, la gente son los ojos para leer la Biblia. El especialista somos solo los anteojos, que se ayudan bien, a veces en vez de ayudar, desayudamos. Pero bueno. Muchas gracias, Xavier. Álvaro, creo que algo quiere decir y ya si cerramos. Sí, una pregunta. ¿El año que viene va a haber más sesiones de Trevadas Bíblicas o hay otro plan? O para preguntar un poco. Bueno, Álvaro es un incansable provocador, como siempre, entonces tenemos todavía que dialogar con Xavier y ver cómo vamos a continuar, porque evidentemente el proyecto Encuentros Bíblicos va a continuar. Tenemos alguna propuesta que queremos también hacerte y aprovechamos a hacerla en público, aunque tenemos que elaborarla y dialogarla con absoluta libertad, por supuesto, por tu parte, Xavier, que es trabajar la Biblia desde el punto de vista cristiano y judío. Es una experiencia que puede ser muy bonita, pero queríamos también comentártela. Entre ellos, el ideólogo es también en parte Álvaro. Tenemos aquí alguna otra persona como Josep María, que también ha trabajado esta combinación, ha podido asistir a cursos y demás, y me ha aportado información al respecto, y puede ser interesante para seguir trabajando la Biblia y, ¿por qué no?, desde esa doble mirada, ¿no? La mirada que tuvo Jesús, que fue la judía, y la mirada que tenemos ahora. Por Lo tanto, que pasa es que puede haber otro especialista, ¿no?, que a lo mejor las ayuda a complementarlo mejor. Tenéis que pensar si soy yo el que lo he de hacer, o es mejor buscar a otro especialista o a otra especialista que ayude a complementar la formación bíblica que hemos intentado hacer en estos días. Lo dejo también abierto. lo interpretaremos como una actitud de humildad profunda que siempre No. pero efectivamente, por supuesto, con toda libertad, y también escucharemos tus ideas para saber pues quiénes pueden ser las personas. Por supuesto, bromeaba, ¿eh? Pero sí que nos gustaría continuar, y por supuesto Xavier, ha sido muy importante el proyecto de los encuentros, porque ha sido el proyecto que ha tenido más sesiones al año. Llevamos 2 años, como hemos dicho ya sobre ella, y que es fundante, repito, porque sin conocer a los primeros cristianos no podemos realmente ir a las raíces. Por eso te agradecemos muchísimo tus contribuciones y la participación de todos los que han seguido participando hasta hoy. Un abrazo, muchas gracias a todos. Un abrazo a todas y todos. Adiós.